Buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Luis Franklin Quique Luján, estudiante del curso de investigación de operaciones 1, con código estudiante U2022-19021. A continuación voy a explicar el foro 2, aplicación de métodos simples. Comenzamos. A continuación veremos la aplicación de métodos simples para un modelo de maximización con variable positiva. Primero tenemos el caso: una compañía fabrica y vende dos tipos de luminaria de techo y de pared. Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 2 horas para el modelo de techo y 4 horas para el modelo de pared, y un trabajo de maquinaria de 4 horas para el modelo de techo y 2 horas para el modelo de pared. El primer producto se vende a $65 y el otro a $45 por unidad. Se dispone por el techo de manual de 48 horas semanales, para maquinaria 38 horas semanales. La siguiente tabla muestra el tiempo de periodo de cada producto de más de sus respectivas demandas. Por ejemplo, enseñamos nuestro cuadro: trabajo manual de pie y de mesa, manual y de máquina, y demanda semanal y total disponible. Y otras restricciones: el tema, por ejemplo, del material. Por otro lado, se tiene disponibilidad semanal 25 kilogramos para el material principal, y cuyo uso es de 1 kilogramo para luminarias de pared, 1 kilogramo 5 para la pared. Son variables de decisión. Primero, nuestra variable X1 de luminaria de techo de productos definimos, y el X2 una variable luminaria para producir en semana. Nuestra función objetiva es maximizar el ingreso por ventas. Esta es nuestra función objetiva: maximizar sería 65 X más 45 el X2 del menor costo, maximizar. Luego tenemos nuestras restricciones: disponibilidad del trabajo humano de acá, el tema de disponibilidad de trabajo humano, disponibilidad. Tenemos 2, 3, 5 restricciones de modelo binaria pared, y luego pasamos a una variable, ya que estas variables no deben ser con menor igual, lo pasamos a igual. Es igual, pero tenemos que hallar S1 que le agregamos para que pueda ser de esta manera. No se puede llegar de acá a acá, se agrega un S1 para que de esta manera se modifique la igualdad. Igualmente sucede con S2, S3, S4 y S5. Aplicaremos el método simple al modo de maximación. Podemos observar que el modelo tiene restricciones del tipo menor o igual, al cual es una condición inicial para ampliar el método. Como primer paso, aplicaremos de forma estándar modelo planteado, el cual implica 3 condiciones. La primera condición: que al lado derecho de las restricciones sean constantes mayores o iguales que 0 en nuestro objetivo. El lado derecho de las restricciones ya sean constantes positivas. En la segunda opción, que las inecuaciones sean presentadas de forma de igualdad usando variables de holgura. En nuestro ejemplo, estamos variables holguras S1 o S2 para que puedan ser igualitarias. La tercera posición: que las variables particulares sean mayores o iguales que 0, es decir, que sean variables no negativas. Si tenemos una variable negativa, ya no sea esto negativo, ya no funcionaría nuestra maximación. Luego de todo esto lo pasamos a nuestra matriz, a nuestra tabla. Pero primero, como se está maximizando, debemos seleccionar el coeficiente del costo reduciendo el negativo para obtener nuestro columna pivot. Para nuestro valor menos en 5 columnas asociada a variable X1. Entonces agarramos todos los coeficientes. Ejemplo, se lo hace el X1, ejemplo 60, seguimos acá 65, eso lo igualamos a 0. Toda esta ecuación se iguala a 0, llegaría de esta manera. Sería menos igual a 0. Por ahí, de esta manera. Y esto se pasa, todos esos coeficientes se pasan acá: menos 65, menos 45, solución igual a 0. Igual sucede con el S1. El S1 y el S2 lo pasamos acá, nuestra variable. En cada coeficiente acá lo completamos de esa manera, como completamos de la base: el S1, el S2, el S3, el S4. Luego hallamos el pivot, que primero dividiendo, digamos, de esta parte, digamos, el cociente mínimo es el 6,
con el x1 esto está a 1, entonces este pivot debería ser considerado 1 para que de esta manera sea de manera correcta. Luego llegamos a... Luego de hallar nuestro pivot es de manera 1, entonces no tenemos nada que hacer, solo tendríamos que su variable del costado debería ser todo igual a 0 para hallar. Entonces luego hallamos el ratio cociente mínimo dividiendo la columna del lado derecho de solución entre valores de elementos de columna pivot. La división se hace por los elementos positivos de menor ratio cociente mínimo. No determinamos la fila pivot, pero en nuestro caso el menor ratio corresponde sería el valor S4. Y teniendo cociente mínimo de 6, ese siguiente tablero debe salir del base C4, en su lugar debe ser reemplazado por una variable x1. El elemento de intersección de la fila columna pivot debe ser uno de los siguientes tableros. Para ello dividimos la fila de variables S4 entre 1. Ya que elementos interesantes de S1, colocamos el resultado del siguiente tablero de la posición del reloj correspondiente y pasamos a x1 que será una operación de la fila. Luego de ello entonces pasamos a la siguiente matriz. Para hallar el x2 tenemos que seguir maximizando. Entonces tenemos, este es nuestro primer pivot, ya le llegamos a 1 y los demás son 0. Y ahora toca hallar el otro, este es el mínimo, el 12, intersecta con el x2, que es la variable negativa. Todo eso tenemos que pasarle a una variable positiva o 0. Entonces nuestra variable x1 y x2, ahora nos falta el menos 45. Entonces esto debería ser a 1, tenemos que dividir entre 1 porque llega a ser 1. Y también el costado debe ser 0. Ahora bien, mediante la operación de la suma final, debemos hacer una crónica de vector columna asociada a la variable x1. El siguiente tablero de la siguiente manera: en el segundo tablero multiplicamos el valor 1, el cual es el resultado de la fila de color naranja, por menos 2, y luego la suma del valor de los dos de segunda fila desde el primer tablero, resultado a 0. Lo colocamos en la misma posición, pero el segundo tablero replicamos la operación de toda fila, el valor del primer tablero. También el valor 1 multiplicamos por 65, luego sumamos el valor menos 65 en la fila, los coeficientes del primer resultado es 0, lo colocamos en la misma posición con el segundo tablero, replicamos la operación para que toda la fila de coeficientes corresponda al primer tablero. Continuamos con la maximación, debemos seleccionar el coeficiente del costo reduciendo el más negativo, segundo tablero para obtener nuestra columna pivot. Para nuestro caso correspondiente al valor menos 45, columna asociada variable por 2 es la variable ingresa, la variable x2 es la variable que ingresa a la base del tercer tablero. Luego hallamos el ratio mínimo columna derecha de solución entre los valores de elementos de la columna pivot. La división de los menores siguiente mínimo pivot, nuestro menor ratio correspondiente de variable C2 menos 7 significa que el tercer tablero. Ya, mira, entonces después de esto, después de ya todo esto, llegamos también a 1, llegamos a todas nuestras variables a 0. Entonces seguimos eso sigue con una variable negativa, todo de nuestra base debe ser positivo o llegar a 0. Digamos lo mismo, llegamos a nuestro pivot y encontramos intersección de que 6 y menos 25. Todo eso lo tenemos que pasar de nuevo a 1 y esas variables llevarlos a 0. Ahora bien, el elemento de intersección de esta fila de columna pivot debe ser un en el siguiente tablero. Para ello dividimos la fila variable S2 entre 2, ya que el elemento de intersección es 2. Colocamos el resultado del tercer tablero, la posición región correspondiente a la variable S2. En la posición de la variable generando esta operación de toda fila. Luego, mediante la operación de suma, debemos hacer una canónica de vector columna asociada al valor de la siguiente manera. En el tablero multiplicaremos por valor 1 en el resultado de la fila por el valor 45 y luego sumaremos el valor de menos 45 de la fila de los siguientes, la coeficiente segundo tablero. El resultado de 0 lo colocamos en la misma posición del mismo tablero, replicamos la operación para obtener el fila de vector suficiente del tablero. Continuamos con esta maximación, debemos seleccionar los costos reducidos negativos tercer tablero para obtener nuestra columna pivot. Para nuestro caso corresponde el valor de menos 25 en la columna, la variable, así la variable ingresa en la base de 4 tableros. Luego hallamos el ratio cociente de mínimo dividiendo la columna del lado de solución entre los valores elementos de columna pivot. La división solo se hace en elementos positivos. El menor ratio cociente mínimo no determina el pivot. Para nuestro caso, el ratio corresponde la variable S1 y la cociente mínimo significa que el cuarto tablero debe salir en lugar de ser reemplazada por C4. Y entonces, mira, en nuestra base tenemos todo positivo y todo 0. Entonces ya ahí terminamos ya nuestra situación.
lo que podemos definir que el x en su variable x2 llevando acá, este es 1, nuestro variable, y este es 1, donde hay 1 es nuestro resultado. Entonces x2, 10 y 4 sería para nuestra variable. Luego operando de manera similar los tableros, recuerdo que el tablero ya no existe más costos reducidos negativos, entonces se ha llegado a una solución final. Esta sería nuestra solución final. Finalmente el 4 tablero nos da el tablero óptimo, el cual obtener el vector de solución, el cual compuesto por variables básicas son aquellas variables que están en columna de base, las cuales obtienen el resultado de columna de solución, y las variables no son básicas, o aquellas variables que no aparecen en columna de base. Asume un valor 0 de favor el valor de la función objetiva, se obtiene el primer valor de columna de solución. La solución final se da una función variable de decisión x por x1 valor que es 4 y el x2 que es un valor 10. La función objetiva asume un valor óptimo de 710. Por lo tanto, se debe producir 4 lámparas de techo y 4 lámparas de pared en la semana, y se va a tener un ingreso de ventas máximo de 710. Sería nuestra respuesta final. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.